¿Alguna vez has estado de pie en un vestido de novia, rodeada de flores y velas, esperando a que la persona que amas más que a la vida misma cruce las puertas de esa iglesia, solo para darte cuenta de que nunca lo hará? ¿Alguna vez has sentido cómo tu corazón se rompe en 1.000.000 de pedazos frente a 200 invitados mientras tu madre aprieta tu mano tan fuerte que piensas que tus huesos podrían quebrarse? Esa fui yo. Ese fue el día en que descubrí que el hombre que creía conocer, el hombre al que le había entregado 3 años de mi vida, no era más que un fantasma, una ilusión cuidadosamente construida diseñada para destruirme. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo sobreviví a la traición más devastadora de mi vida, y cómo esa devastación me llevó a salvar a otras 3 mujeres del mismo destino cruel. Esta es la historia de Marcus, el maestro manipulador que convirtió el amor en un arma, y cómo su juego finalmente llegó a su fin. Necesito contarte esta historia porque en algún lugar ahí afuera, alguien podría estar viviendo su propia versión de lo que yo experimenté, y si mis palabras pueden llegar aunque sea a una sola persona, si pueden prevenir que aunque sea un corazón se rompa de la manera en que se rompió el mío, entonces cada momento doloroso de revivir esta pesadilla habrá valido la pena. Te juro que lo que voy a contarte cambiará la forma en que ves las relaciones para siempre. La iglesia estaba perfecta ese día, 15 de septiembre de 2021. La luz del sol entraba a través de los vitrales, proyectando patrones de arcoíris sobre las rosas blancas que decoraban cada banca. Había pasado meses planeando cada detalle, desde el encaje delicado de mi vestido hasta el tono específico de marfil de los lazos atados alrededor de cada silla. Mis damas de honor, mis 3 mejores amigas desde la universidad, estaban a mi lado con sus vestidos color rosa pálido, sus rostros brillando de emoción y alegría. Mi padre, quien había trabajado turnos dobles durante 6 meses para ayudar a pagar este día, estaba a mi lado con su smoking recién planchado, las lágrimas ya formándose en las comisuras de sus ojos. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo, el mismo canon de Pachelbel con el que mis padres habían caminado hacia el altar 30 años antes. Todo era exactamente como lo había imaginado desde que era una niña pequeña jugando a la novia con las cortinas viejas de mi abuela envueltas alrededor de mis hombros. El aire olía a rosas y vainilla de las velas que habíamos colocado por todo el santuario. Mis manos temblaban mientras sostenía mi ramo de peonías blancas y rosas de jardín, las mismas flores que Marcus me había traído en nuestra primera cita. Podía escuchar el suave murmullo de los invitados acomodándose en sus asientos, el crujir de los programas, la risa ocasional cuando viejos amigos se reencontraban. Mi corazón latía con anticipación, con pura alegría desbordante. En solo unos momentos, pensaba, estaría caminando por ese pasillo hacia mi futuro, hacia el hombre que me había conquistado con su encanto, su inteligencia, su aparentemente perfecta comprensión de todo lo que yo necesitaba y quería en la vida. Dios mío, qué equivocada estaba. Las 3 en punto llegaron y pasaron. El oficiante, el reverendo Thomas, un hombre mayor amable que había conocido a mi familia durante décadas, me dio una sonrisa alentadora y susurró que a veces los novios se ponían nerviosos y necesitaban unos minutos extra. Asentí, tratando de ignorar la sensación de malestar que comenzaba a florecer en mi estómago. 3:15. Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes, más confundidos. Podía ver a la gente revisando sus teléfonos, mirando sus relojes, volteando hacia las puertas con el ceño fruncido. Mi dama de honor, Jessica, apretó mi hombro y me dijo que todo estaría bien, que Marcus probablemente solo se había quedado atascado en el tráfico. Pero yo conocía a Marcus. Él nunca llegaba tarde. Nunca. Era el tipo de hombre que llegaba 15 minutos antes a todo, que se enorgullecía de su puntualidad y confiabilidad. Esa era una de las cosas que había amado de él. 3:30. El rostro de mi padre había cambiado de alegría a preocupación a ira apenas contenida. Seguía sacando su teléfono, tratando de llamar a Marcus, tratando de contactar al padrino, David, quien también había desaparecido misteriosamente. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Mi madre había subido desde su asiento en la primera fila, su rostro pálido, sus manos revoloteando nerviosamente mientras trataba de descifrar qué hacer. ¿Deberíamos esperar? ¿Deberíamos decirle a los invitados? ¿Deberíamos llamar a los hospitales? La parte racional de mi cerebro gritaba que algo estaba mal, que esto no era normal, que un hombre que realmente me amaba no me dejaría esperando en el altar. Pero la parte de mí que había amado a Marcus con cada fibra de mi ser
la parte que había construido un futuro con él en mi mente. Esa parte se negaba a creer lo que se estaba volviendo cada vez más obvio. En serio, yo pensaba que tal vez había tenido un accidente, que algo terrible había pasado, cualquier cosa menos aceptar la verdad que se cernía sobre mí como una nube oscura. Las 4 en punto. Las lágrimas comenzaron entonces. No las lágrimas bonitas y delicadas que ves en las películas, sino los sollozos feos y entrecortados que vienen de algún lugar profundo de tu alma, cuando te das cuenta de que tu mundo entero se está derrumbando. Jessica me llevó a una pequeña habitación detrás del altar, lejos de las miradas y los susurros de lástima. Mi vestido, que había parecido un cuento de hadas solo una hora antes, ahora se sentía como un disfraz, una broma cruel. Las otras damas de honor siguieron, sus rostros impactados e impotentes. ¿Qué le dices a alguien cuyo prometido la ha abandonado el día de su boda? ¿Qué palabras podrían posiblemente mejorar esta situación? Lo intentaron. Dijeron todas las cosas correctas. Tal vez hubo una emergencia. Tal vez su teléfono se murió. Tal vez hubo un accidente terrible. Pero en el fondo, creo que todas sabíamos la verdad. Esto no fue un accidente. Esto fue deliberado. Esto fue calculado. Esto fue cruel. Mi madre finalmente entró, sus propias lágrimas corriendo por su rostro, y me dijo que había hablado con el oficiante y el coordinador del lugar. Necesitábamos tomar una decisión. Los invitados no podían esperar para siempre. Recuerdo mirarme en el espejo de esa pequeña habitación, viendo mi maquillaje cuidadosamente aplicado manchado con lágrimas, mi cabello todavía perfecto en su elegante recogido, mi vestido todavía prístino y blanco, y sentir como si estuviera mirando a una extraña. ¿Quién era esta mujer que había sido tan completamente engañada? ¿Quién era esta chica ingenua que había creído cada palabra, cada promesa, cada declaración de amor eterno? Imagínate el dolor, imagínate la humillación, imagínate sentir que tu mundo se desmorona mientras todos te observan. Hice la caminata de la vergüenza. Así es como la llamo ahora. Salí de esa habitación y caminé por el pasillo, no hacia un futuro con el hombre que amaba, sino hacia 200 rostros confundidos y compasivos. Mi padre sostenía mi brazo, y podía sentirlo temblar de rabia y dolor. Me paré al frente de la iglesia y dije las palabras que ninguna novia debería tener que decir. La boda está cancelada. Marcus no va a venir. Lo siento mucho por haberlos hecho venir hasta aquí. Gracias por su apoyo. Por favor, disfruten de la cena de recepción. Ya hemos pagado por todo. Las palabras salieron robóticamente, mecánicamente, como si alguien más estuviera hablando a través de mi boca. Vi cómo la conmoción se extendía por la multitud. Algunas mujeres jadearon. Algunos hombres sacudieron sus cabezas con incredulidad. Algunas personas inmediatamente sacaron sus teléfonos, probablemente para enviar mensajes a sus amigos sobre el drama que acababan de presenciar. Vi a mi abuela en la tercera fila, sus manos juntas en oración, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Vi a los propios familiares de Marcus, su madre y su hermana, viéndose igual de impactados y confundidos que todos los demás. No lo habían sabido. Lo que sea que Marcus había planeado, lo había mantenido en secreto incluso de su propia familia. Eso debería haber sido mi primera pista de que esto era algo más que simplemente nervios de último momento o un cambio de opinión. Esto era algo más oscuro, algo más siniestro. ¿Sabes qué? En ese momento, yo todavía no podía procesar la magnitud de lo que estaba pasando. La recepción que siguió fue surrealista. Algunos invitados se fueron inmediatamente, demasiado incómodos para quedarse. Otros, benditos sean, se quedaron y trataron de convertirlo en algún tipo de reunión de apoyo. Comieron la comida que habíamos seleccionado cuidadosamente, bebieron el vino que habíamos probado, y me dieron abrazos incómodos mientras susurraban lugares comunes vacíos. Lo siento mucho. Mereces algo mejor. Es un idiota. Vas a estar bien. Pero yo no estaba bien. Me senté en la mesa principal con mi vestido de novia, picoteando un plato de comida que no podía saborear, viendo a la gente bailar con la lista de reproducción que Marcus y yo habíamos creado juntos, canciones que ahora se sentían como mentiras puestas en música. Mis mejores amigas me rodeaban, un escudo protector contra las miradas de lástima y las conversaciones susurradas. Jessica, Emily y Natasha habían estado allí para cada hito de mi relación con Marcus. Me habían ayudado a celebrar cuando él propuso matrimonio. Me habían organizado la despedida de soltera más increíble. Habían pasado incontables horas ayudándome a planear este día.
y ahora estaban presenciando su implosión espectacular. Podía ver la ira en sus ojos, el deseo de encontrar a Marcus y hacerlo pagar por lo que había hecho. Pero más que ira, vi miedo. Si esto podía pasarme a mí, si Marcus podía engañarme tan completamente, ¿qué decía eso sobre sus propias relaciones? ¿Eran sus novios y esposos quienes parecían ser? ¿Cómo podía alguien confiar en alguien después de algo así? De verdad, ese día cambió algo en todas nosotras. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de humillación y dolor. La historia se difundió como un incendio forestal a través de las redes sociales. Amigos de amigos compartieron las noticias. Personas con las que no había hablado en años me enviaron mensajes con su conmoción y simpatía. Algunos ofrecieron teorías. Tal vez tenía una familia secreta. Tal vez era gay y no podía admitirlo. Tal vez tenía deudas de juego o estaba huido de la ley. La especulación era interminable y agotadora. Me quedé en mi habitación de la infancia en la casa de mis padres, incapaz de enfrentar el apartamento que Marcus y yo habíamos compartido, sin querer ver la vida que habíamos construido juntos. Mi madre me traía comida que no comía. Mi padre paseaba por el pasillo fuera de mi habitación, su rabia aún ardiendo días después. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes, llamadas, correos electrónicos. Todos querían saber si estaba bien, si había sabido de Marcus, si entendía qué había pasado, pero no tenía respuestas. Marcus había desaparecido completamente. Su teléfono estaba desconectado. Sus cuentas de redes sociales estaban eliminadas. Su correo electrónico rebotaba. Era como si nunca hubiera existido. El apartamento que compartíamos estaba vacío cuando mi padre y mi hermano fueron a recoger mis cosas. Marcus había eliminado cada rastro de sí mismo. Su ropa, sus libros, su laptop, incluso las fotos que habíamos colgado en las paredes. Todo desaparecido. Había tomado la cuenta bancaria compartida que habíamos creado para los gastos de la boda y la había vaciado completamente. $15,000, esfumados. Había cancelado los boletos de luna de miel y aparentemente obtuvo un reembolso que se quedó para sí mismo. Cada tarjeta de crédito conjunta estaba al máximo con cargos que no reconocía. Había desmontado sistemáticamente nuestra vida juntos y desaparecido sin dejar rastro. Ay, Dios mío. El dolor que sentí en esos días era indescriptible. Pasé 2 semanas en esa niebla de dolor y confusión antes de que algo cambiara dentro de mí. Estaba acostada en la cama, mirando el techo, cuando un pensamiento se me ocurrió que lo cambió todo. Esto fue demasiado calculado, demasiado preciso, demasiado completo. La gente no simplemente desaparece así por capricho. Este nivel de planificación, este tipo de borrado completo de identidad, hablaba de algo más oscuro que simples nervios de último momento o un cambio de opinión. Marcus había hecho esto a propósito. Había planeado esto desde el principio. La boda, la relación, tal vez incluso conocerme en primer lugar. Todo había sido intencional. ¿Pero por qué? ¿Qué podría motivar a alguien a poner a otro ser humano a través de este nivel de dolor y humillación? Fue entonces cuando decidí que no podía simplemente quedarme ahí y aceptar lo que había pasado. Necesitaba entender, necesitaba saber por qué, y más que nada, necesitaba encontrarlo y asegurarme de que nunca pudiera hacerle esto a nadie más. Me levanté de la cama, me duché por primera vez en días y abrí mi laptop. Si Marcus pensaba que podía simplemente desaparecer y dejarme rota, estaba equivocado. Iba a encontrarlo, iba a entender qué había pasado, e iba a asegurarme de que se hiciera justicia. Comencé con lo básico. Busqué su nombre en línea, revisando cada resultado. Busqué sus direcciones anteriores, su historial laboral, cualquier cosa que pudiera encontrar sobre su pasado antes de conocerme. Fue entonces cuando descubrí algo impactante. La dirección que me había dado para su casa de la infancia no existía. La universidad de la que dijo que se graduó no tenían registro de él. La compañía para la que afirmaba trabajar estaba registrado como contratista independiente, no como empleado de tiempo completo. Todo lo que Marcus me había dicho sobre su pasado era una mentira o una verdad a medias cuidadosamente construida. Te juro que en ese momento sentí que mi mundo se volvía a desmoronar, pero esta vez con una claridad terrible. Creé una hoja de cálculo. Sé que suena frío y metódico, pero el dolor se había transformado en algo más afilado, algo más enfocado. Necesitaba tratar esto como una investigación, porque eso era exactamente lo que era. Enumeré todo lo que sabía sobre Marcus,
cada historia que me había contado, cada detalle sobre su vida. Luego comencé a verificar cada elemento. Sus padres que vivían en el extranjero y a quienes nunca había conocido. No pude encontrar ningún registro de ellos. Su hermana que supuestamente estaba viajando por Asia y no pudo asistir a la boda. Ninguna presencia en redes sociales en absoluto. Su padrino David también desapareció sin dejar rastro, teléfono desconectado, redes sociales eliminadas. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que Marcus se había rodeado de personas que o no existían o eran parte del juego que estaba jugando. Expandí mi búsqueda. Busqué otras personas con su nombre, otros hombres que coincidieran con su descripción. Me uní a foros en línea sobre estafas románticas y catfishing. Leí artículos sobre artistas de la estafa y manipuladores. Y entonces, 3 semanas después de la boda que nunca sucedió, encontré algo que me heló la sangre. Una publicación de blog de una mujer llamada Jennifer, escrita 5 años antes. Describía conocer a un hombre encantador y perfecto. Describía un romance de torbellino. Describía planear una boda. Y describía ser dejada en el altar, viendo a su prometido perfecto desaparecer sin dejar rastro. Los detalles eran inquietantemente similares a mi propia historia. Nombres diferentes, ubicaciones diferentes, pero el mismo patrón, la misma planificación metódica, la misma desaparición completa, la misma devastación financiera. Sentí mis manos temblar mientras leía sus palabras. Esto no se trataba solo de mí. Marcus, o como sea que se llamara realmente, había hecho esto antes. Imagínate ese momento. Imagínate darte cuenta de que tu pesadilla personal era en realidad parte de un patrón, parte del juego deliberado y repetido de alguien. Me puse en contacto con Jennifer inmediatamente, mis dedos volando sobre el teclado mientras componía un mensaje explicando quién era y qué me había pasado. Incluí detalles que solo alguien que hubiera experimentado lo que nosotras habíamos podido saber. La forma en que siempre pagaba en efectivo, la forma en que evitaba que le tomaran fotos, la forma en que desviaba cualquier pregunta sobre su pasado con encanto y redirección. Envié el mensaje y esperé, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Respondería? ¿Todavía revisaba este viejo blog? 2 horas después, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Jennifer había respondido. Leer su mensaje fue como mirarme en un espejo. Describía la misma confusión, la misma humillación, la misma necesidad desesperada de entender por qué. Había pasado meses tratando de rastrearlo después de su desastre de boda, pero finalmente se había rendido, asumiendo que era solo un estafador que se había mudado a objetivos más fáciles. Nunca había imaginado que lo haría de nuevo, pero ahora, con mi historia confirmando el patrón, estaba lista para ayudar. Quería justicia tanto como yo. Pasamos horas al teléfono esa noche, comparando notas, llenando vacíos en las historias de cada una. El hombre que ella conocía como David coincidía perfectamente con mi Marcus. Misma altura, misma constitución, mismos ojos azules penetrantes, misma sonrisa con hoyuelos. Le había dicho que trabajaba en finanzas. A mí me había dicho que trabajaba en consultoría tecnológica. Diferentes mentiras. Mismo mentiroso. Ella describió cómo él la había bombardeado con amor al principio, bañándola de atención y afecto, haciéndola sentir como la persona más especial del mundo. Eso es exactamente lo que Marcus me había hecho. Parecía saber exactamente qué necesitaba escuchar, exactamente cómo hacerme sentir vista, comprendida y querida. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido esa conexión instantánea y perfecta que luego resultó ser demasiado buena para ser verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Jennifer me habló de las otras. Durante su propia investigación años atrás, había encontrado indicios de al menos otras 2 mujeres que podrían haber experimentado lo mismo, pero nunca había podido confirmarlo. Me dio sus nombres, o al menos los nombres que habían usado en línea al compartir sus historias. Rachel y Amanda. Pasé todo el día siguiente buscándolas. Rachel fue más fácil de encontrar. Había escrito sobre su experiencia en un grupo privado de Facebook para personas que habían sido estafadas o manipuladas en relaciones. Solicité unirme al grupo, expliqué mi situación a los moderadores y fui admitida en cuestión de horas. La historia de Rachel estaba allí, publicada hace 2 años.
Describía conocer a un hombre llamado Michael que la dejó en el altar después de un compromiso de 8 meses. El daño financiero que había causado fue incluso peor que lo que Jennifer y yo habíamos experimentado. La había convencido de sacar un préstamo para la boda, prometiendo pagar la mitad. Luego desapareció, dejándola con $30,000 de deuda. Había presentado un informe policial, pero el detective asignado a su caso le dijo que sin más evidencia, sin poder probar que el fraude se había cometido desde el principio, no había nada que pudieran hacer. La gente cancelaba bodas todo el tiempo. Ser un imbécil no era técnicamente ilegal. Rachel finalmente había seguido adelante con su vida, pero podía ver por sus publicaciones que la herida nunca había sanado completamente. Le envié un mensaje a través del grupo, y como Jennifer, respondió rápidamente. El alivio en sus palabras era palpable. Había pensado que estaba loca, que tal vez lo había alejado de alguna manera. Saber que no era su culpa, que era parte de un patrón, parecía quitarle un peso de los hombros. De verdad, ese momento fue transformador para todas nosotras. Amanda tomó más tiempo encontrar. Su historia no había sido publicada públicamente, pero Jennifer recordaba haber visto un comentario de alguien que coincidía con su descripción en un foro sobre abuso narcisista. Pasé días buscando en publicaciones archivadas del foro, usando diferentes combinaciones de palabras clave, siguiendo rastros digitales. Finalmente la encontré. Había compartido su historia en un hilo sobre manipulación emocional, describiendo a un hombre llamado Christopher, que le había prometido el mundo, y luego la dejó devastada y sola en lo que se suponía que sería el día más feliz de su vida. Me comuniqué a través del sistema de mensajería privada del foro, sin esperar una respuesta de una publicación que tenía 3 años. Pero Amanda respondió en un día. Vivía solo a 2 horas de distancia de mí. Había sido la primera víctima, hasta donde pudimos determinar. Hace 6 años, había estado de pie en una pequeña capilla rodeada de familia y amigos, esperando a un novio que nunca llegó. Había pasado años en terapia, trabajando a través del trauma, reconstruyendo su sentido de autoestima. Cuando le conté sobre las otras, sobre el patrón que habíamos descubierto, me preguntó si podíamos reunirnos en persona. Dijo que había cosas que necesitaba contarme, cosas que había descubierto sobre nuestro torturador compartido, que había tenido demasiado miedo de compartir públicamente. Acordamos reunirnos en una cafetería a mitad de camino entre nuestras ciudades, el siguiente sábado. Conduje hasta allí con Jennifer, quien había volado desde el otro lado del país. Rachel se unió a nosotras por videollamada en mi laptop, y Amanda entró luciendo como una guerrera que había pasado por la batalla y sobrevivido. ¿Sabes qué? Ese día cambió todo para nosotras. Lo que Amanda nos contó ese día lo cambió todo. Había contratado a un investigador privado después de su desastre de boda, gastando dinero que no tenía porque necesitaba respuestas. Ese investigador había rastreado a nuestro manipulador a través de múltiples ciudades, múltiples identidades, múltiples vidas. Su nombre real, hasta donde pudieron determinar, era Marcus Anthony Rivera, aunque había usado al menos 7 variaciones diferentes de ese nombre durante la última década. No tenía antecedentes penales porque técnicamente nunca había violado la ley. Lo que hacía existía en un área gris para la cual el sistema legal no estaba equipado. Conocía a mujeres, generalmente a través de aplicaciones de citas o en eventos de networking profesional. Se dirigía a mujeres exitosas e independientes que tenían sus vidas organizadas. Las conquistaba con atención intensa y compatibilidad aparentemente perfecta. Proponía matrimonio rápidamente, generalmente dentro de 6 meses. Ayudaba a planear una boda elaborada, alentando a su víctima a gastar dinero y endeudarse. Y luego, el día de la boda, desaparecía, llevándose cualquier recurso financiero al que pudiera acceder y no dejando nada más que devastación. El investigador privado estimó que había hecho esto al menos 8 veces durante los últimos 12 años. Nosotras éramos solo 4 de sus muchas víctimas. El investigador le había dado a Amanda un archivo con todo lo que había encontrado, incluyendo la última ubicación conocida de Marcus y una foto tomada fuera de un restaurante en Portland, Oregon, solo 6 meses antes de conocerme. Amanda sacó una carpeta y extendió el contenido sobre la mesa de la cafetería. Fotos, documentos, perfiles de redes sociales impresos, registros financieros. Era como mirar un mapa de destrucción.
cada documento representando otra vida dañada, otra mujer dejada rota. Dios mío, la magnitud de lo que ese hombre había hecho era aterradora, pero no se trataba solo del dinero o incluso de la devastación emocional, explicó Amanda. El investigador privado creía que Marcus disfrutaba del poder. Esto era un juego para él. Se insertaba en la vida de una mujer, se volvía indispensable, y luego le quitaba el piso en el momento de máxima vulnerabilidad. El día de la boda era el movimiento de poder definitivo. Era público, humillante y devastador. Era el momento en que su víctima estaba más expuesta, más vulnerable, más comprometida. Y ahí es cuando atacaba. El informe del investigador incluía análisis psicológico, sugiriendo que Marcus probablemente tenía trastorno de personalidad antisocial, posiblemente mezclado con rasgos narcisistas. Carecía de empatía. Veía a las personas como objetos para ser usados para su propio entretenimiento. La ganancia financiera era casi secundaria a la emoción de la manipulación y el control. Leyendo esto, sentí una extraña mezcla de validación y horror. Validación porque no fue mi culpa. No había hecho nada malo. No había perdido señales obvias, ni había tomado decisiones terribles. Marcus era un depredador que había perfeccionado sus habilidades durante años de práctica. Pero horror porque significaba que habría más víctimas. Si no lo deteníamos, si no encontrábamos una manera de exponerlo y obtener justicia, seguiría haciendo esto, seguiría destruyendo vidas, y eso era algo que no podía aceptar. Las 4 nos sentamos en esa cafetería durante horas, compartiendo nuestras historias en detalle, encontrando consuelo en nuestra experiencia compartida y gradualmente construyendo un plan. No podíamos simplemente ir a la policía. Amanda lo había intentado, y no había llegado a ninguna parte. No podíamos simplemente advertir a la gente en redes sociales, porque él cambiaba su nombre y apariencia con la frecuencia suficiente como para que una advertencia general fuera inútil. En serio, necesitábamos un plan mucho más elaborado. Necesitábamos encontrarlo primero. Necesitábamos atraparlo en el acto, o atraparlo planeando su próximo movimiento. Y luego, necesitábamos reunir suficiente evidencia para que la policía no tuviera más opción que tomar acción. Amanda todavía tenía la información de contacto de su investigador privado. Se había retirado, pero aceptó ayudarnos pro bono después de escuchar que había más víctimas. Dijo que este caso lo había perseguido, que siempre había lamentado no poder hacer más. Comenzó rastreando la huella digital de Marcus, desde donde lo había dejado años atrás. Mientras tanto, las 4 nos convertimos en un equipo. Creamos un grupo de chat privado, donde compartíamos información constantemente. Jennifer usó sus habilidades como profesional de marketing para ayudarnos a crear publicaciones en redes sociales que pudieran llamar la atención de Marcus. Rachel, quien trabajaba en finanzas, nos ayudó a entender el rastro del dinero. Amanda proporcionó el contexto histórico y apoyo emocional, y yo me convertí en la coordinadora, la que mantenía a todos enfocados y avanzando. Pasamos meses en esto, meses de investigación obsesiva, de seguir pistas falsas, de decepción y frustración. Hubo momentos en que quise rendirme, cuando el peso de todo se sentía demasiado pesado, pero entonces recordaba estar parada en esa iglesia con mi vestido de novia, o leía un mensaje de Jennifer, Rachel o Amanda, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Y entonces, 7 meses después de mi no boda, obtuvimos el avance que necesitábamos. El investigador privado me llamó a las 2 de la mañana. Había encontrado a Marcus. O mejor dicho, había encontrado a alguien que coincidía con la descripción de Marcus, usando el nombre Christopher David Hall, y estaba comprometido con una mujer llamada Emily, en Austin, Texas. La boda estaba programada para 3 semanas a partir de ese día. Imagínate ese momento. Imagínate darte cuenta de que finalmente tenías la oportunidad de detenerlo. Teníamos 3 semanas para salvar a Emily, 3 semanas para reunir evidencia. 3 semanas para descubrir cómo exponer a Marcus sin alertarlo. El investigador privado voló a Austin inmediatamente y comenzó la vigilancia. Nos envió fotos, y no había duda. Ese era Marcus. Misma cara, mismos modales, mismo caminar confiado. Había cambiado su peinado y se había dejado crecer la barba, pero definitivamente era él. Enfrentamos un dilema ético. Deberíamos contactar a Emily directamente. Si lo hacíamos, Marcus podría desaparecer de nuevo y perderíamos nuestra oportunidad de justicia. Pero si no lo hacíamos,
Emily experimentaría el mismo trauma que todas nosotras habíamos soportado. Después de mucho debate, decidimos un camino intermedio. Reuniríamos evidencia primero, construiríamos un caso hermético y contactaríamos a Emily solo días antes de la boda con todo lo que habíamos descubierto. De esa manera, podría tomar una decisión informada, pero Marcus no tendría tiempo para desaparecer antes de que pudiéramos alertar a las autoridades. Las siguientes 3 semanas fueron intensas. El investigador privado documentó todo: la rutina de Marcus, su lugar de trabajo, sus interacciones con Emily. Descubrió que Marcus había alquilado un apartamento bajo su nombre falso, pero no había firmado un contrato a largo plazo. Tenía un coche, pero era un alquiler a corto plazo. Ya estaba preparando su estrategia de salida. Compilamos nuestra evidencia en un archivo integral, copias de nuestras historias, registros financieros mostrando el dinero que nos había quitado a cada una, fotos de Marcus bajo diferentes nombres, testimonio de personas que lo habían conocido en varias ciudades. Contactamos a una abogada que se especializaba en casos de fraude, y aunque dijo que procesarlo sería difícil, creía que teníamos suficiente para al menos obtener una orden de restricción y posiblemente presentar cargos por fraude de identidad y delitos financieros. Te juro que esas 3 semanas fueron las más tensas de mi vida. 10 días antes de la boda programada de Emily, hicimos nuestro movimiento. Rachel y yo volamos a Austin mientras Jennifer y Amanda se quedaron atrás para coordinar el alcance mediático en caso de que necesitáramos presión pública. Nos registramos en un hotel cerca de la dirección de Emily y pasamos un día ensayando lo que diríamos. ¿Cómo le dices a alguien que el hombre que ama, el hombre con el que está a punto de casarse, es un estafador en serie que ha destruido múltiples vidas? ¿Cómo entregas esas noticias de una manera que será creída? Decidimos traer todo. Cada documento, cada foto, cada pieza de evidencia. No podíamos confiar solo en nuestras palabras. Necesitábamos mostrarle la verdad innegable. La mañana siguiente, esperamos afuera del lugar de trabajo de Emily. El investigador privado había confirmado que trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa en el centro. Cuando salió para almorzar, nos acercamos a ella. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando Rachel y yo nos presentamos y le dijimos que necesitábamos hablar con ella sobre su prometido, Christopher. Primero confusión, luego molestia. Pensó que estábamos locas o que éramos algún tipo de estafadoras nosotras mismas. Pero le pedimos que nos diera solo 30 minutos. Solo déjanos mostrarte lo que hemos encontrado y luego puedes decidir qué hacer. Si crees que estamos mintiendo, puedes alejarte y nunca te molestaremos de nuevo. Algo en nuestras caras debe haberla convencido porque aceptó. Fuimos a un parque tranquilo cerca y extendimos nuestra evidencia en una mesa de picnic. Mientras Emily miraba las fotos, los documentos, las historias escritas por Amanda y Jennifer, vi cómo el color se drenaba de su cara. De verdad, era como ver mi propia reacción reflejada en otra persona. Seguía sacudiendo la cabeza, diciendo que no podía ser verdad, que Christopher la amaba, que estaban construyendo una vida juntos. Pero la evidencia era innegable. La foto de Marcus de hace 5 años se veía exactamente como su Christopher ahora. Los patrones en nuestras historias coincidían demasiado perfectamente con su propia relación para ser coincidencia. El bombardeo de amor, el compromiso rápido, los planes de boda elaborados, la forma en que evitaba preguntas profundas sobre su pasado. Todo estaba allí. Emily se derrumbó llorando ahí mismo en el parque. Nos dijo cosas que confirmaron nuestros peores temores. Christopher la había convencido de sacar un préstamo para la boda. Tenía acceso a sus cuentas bancarias. Ya había comenzado a retirar dinero en pequeñas cantidades que ella había notado, pero que él había explicado. Estaba a semanas de la misma devastación que todas nosotras habíamos experimentado, pero ahora ella sabía, ahora podía detenerlo. Pasamos horas con Emily ese día, respondiendo sus preguntas, mostrándole más evidencia, ayudándola a procesar la realidad de que toda su relación había sido una mentira. Estaba enojada, devastada, traicionada. Todas las emociones que habíamos sentido, ella las estaba sintiendo ahora, pero había una diferencia crucial. Ella tenía la oportunidad de detenerlo antes de que pudiera completar su juego. Ayudamos a Emily a idear un plan. Fingiría que todo era normal. Continuaría con los preparativos de la boda. No confrontaría a Christopher, ni daría ninguna indicación de que conocía la verdad. Mientras tanto, trabajaríamos con la policía para establecer una operación encubierta. Con Emily,
como participante dispuesta, y 4 víctimas anteriores proporcionando testimonio, finalmente teníamos suficiente para que las autoridades tomaran acción. ¡Ay, Dios mío! La valentía que Emily mostró en esos días fue increíble. La siguiente semana fue insoportable. Emily tuvo que continuar su rutina normal, ver a Christopher todos los días, sonreír y reír y fingir estar emocionada por su próxima boda, todo mientras sabía que él estaba planeando destruirla. Nos enviaba mensajes constantemente, necesitando tranquilidad, necesitando desahogarse, necesitando apoyo. Se lo dimos, todas nosotras. Jennifer, Rachel, Amanda y yo nos convertimos en sus salvavidas. La policía tomó nuestro caso en serio una vez que entendieron el alcance de la operación de Marcus. Una detective llamada Sarah Collins fue asignada para liderar la investigación. Era minuciosa, compasiva y decidida. Entrevistó a cada una de nosotras en detalle, reunió toda nuestra evidencia y trabajó con la oficina del fiscal de distrito para determinar qué cargos podrían presentarse. Decidieron esperar hasta el día antes de la boda para arrestar a Marcus. Querían atraparlo en el acto de planear su escape para reunir evidencia de su intención de defraudar a Emily. La detective estableció vigilancia en el apartamento de Marcus y descubrió que ya había reservado un vuelo de ida a Seattle, programado para el día después de la boda. Tenía una unidad de almacenamiento llena de artículos que había tomado de víctimas anteriores. Tenía múltiples identificaciones falsas con varios nombres. El caso se estaba construyendo, pieza por pieza, en algo que realmente podría resultar en justicia real. 2 días antes de la boda, todo se unió. La detective Collins obtuvo una orden de arresto para Marcus por cargos de fraude de identidad, robo por engaño y conspiración para cometer fraude. Decidieron arrestarlo en su apartamento temprano en la mañana para evitar una escena y atraparlo cuando fuera más vulnerable. En serio, ese día fue uno de los más intensos de mi vida. Emily, las 4 víctimas y la detective Collins nos reunimos en la estación de policía al amanecer ese día, 2 días antes de lo que habría sido la boda de Emily. El equipo de arresto fue al apartamento de Marcus y esperamos, nuestros corazones latiendo con fuerza. Sostenía la mano de Jennifer de un lado y la de Rachel del otro. Amanda estaba sentada junto a Emily, su brazo alrededor de los hombros de la mujer más joven. Habíamos llegado tan lejos, habíamos trabajado tan duro, y ahora, finalmente, Marcus enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La llamada llegó. Marcus estaba bajo custodia. La detective Collins nos sonrió y dijo que lo habíamos logrado. Lo habíamos detenido. Emily estalló en lágrimas, alivio y dolor mezclándose. El resto de nosotras simplemente nos sentamos allí en shock. Se había terminado. Lo habían atrapado. No podría lastimar a nadie más. Más tarde ese día, se nos permitió observar el interrogatorio de Marcus a través de un espejo unidireccional. Verlo esposado, sentado en esa sala de interrogatorios estéril, era surreal. Se veía más pequeño de alguna manera, menos poderoso, sin su encanto y manipulación, sin su persona cuidadosamente construida. Era solo un hombre triste y patético, que había construido toda su vida alrededor de lastimar a otros. Cuando fue confrontado con la evidencia, cuando se le presentó el testimonio de 5 víctimas y prueba concreta de sus crímenes, Marcus hizo algo que nos sorprendió a todas. Confesó. No por remordimiento, la detective nos dijo más tarde, sino porque parecía casi orgulloso de lo que había logrado. Habló de sus víctimas como si fueran trofeos, como si el dolor que había causado fuera algún tipo de logro. El psicólogo que lo evaluó confirmó que mostraba signos claros de trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad narcisista. Genuinamente no entendía por qué lo que había hecho estaba mal, más allá del hecho de que era ilegal. Imagínate eso. Imagínate una mente tan retorcida que no puede comprender el daño que causa. Marcus fue acusado de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y robo por engaño. La oficina del fiscal de distrito trabajó con fiscales en otros estados donde vivían Jennifer, Rachel y Amanda para construir casos allí también. Tomó otros 6 meses para que todo pasara por el sistema legal, pero eventualmente, Marcus fue sentenciado a 8 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional. No fue suficiente, no realmente. Ninguna cantidad de tiempo en prisión podría devolvernos los años de terapia que todas necesitaríamos,
los problemas de confianza que cargaríamos, el trauma de ser tan completamente traicionadas. Pero fue algo, fue justicia de algún tipo. Y lo más importante, lo habíamos detenido. Habíamos evitado que lastimara a alguien más. Emily canceló su boda, por supuesto, pero en lugar de un día de devastación, se convirtió en otra cosa. Nos invitó a todas nosotras, las 4 mujeres que la habían salvado, a lo que habría sido su día de boda. En lugar de una ceremonia de matrimonio, celebramos una celebración de supervivencia. Honramos nuestro dolor, reconocimos nuestro trauma y celebramos nuestra fuerza. La familia de Emily estaba allí, agradecida más allá de las palabras de que se le hubiera ahorrado el destino que nosotras habíamos experimentado. Reímos y lloramos, y contamos nuestras historias. Tomamos fotos juntas, 5 mujeres que habían sido extrañas unidas por la peor experiencia de nuestras vidas. Hicimos un pacto ese día. Usaríamos nuestra experiencia para ayudar a otros. Compartiríamos nuestras historias para advertir a la gente sobre depredadores como Marcus. Nos apoyaríamos mutuamente a través del proceso de sanación. Y nunca dejaríamos que la vergüenza o la humillación nos silenciaran. De verdad, ese día fue transformador para todas nosotras. Eso fue hace 3 años. Hoy, las 5 dirigimos una red de apoyo para personas que han experimentado estafas románticas y manipulación. Tenemos un sitio web, un podcast y una presencia en redes sociales donde compartimos recursos y señales de advertencia. Hemos ayudado a docenas de personas a identificar patrones manipuladores en sus relaciones. Hemos ayudado a otros a reportar fraude y navegar el sistema legal. Hemos creado algo positivo de nuestro trauma compartido. Todavía tengo días difíciles. Días en que recuerdo estar parada en esa iglesia, esperando a un hombre que nunca iba a venir. Días en que cuestiono mi juicio, o me pregunto si alguna vez podré volver a confiar en alguien. Pero también tengo días en que recibo mensajes de personas que hemos ayudado, personas que salieron de relaciones peligrosas debido a nuestro trabajo, personas que encontraron el coraje de reportar fraude porque les mostramos que era posible. Esos mensajes hacen que todo valga la pena. Mirando hacia atrás, puedo ver ahora que lo que Marcus me hizo, por devastador que fue, se convirtió en el catalizador de algo importante. Encontré fuerza que no sabía que tenía. Encontré amistad con Jennifer, Rachel, Amanda y Emily, que es más profunda que cualquier otra que haya conocido. Estamos unidas por nuestro trauma, sí, pero también por nuestra resiliencia y nuestra determinación de convertir el dolor en propósito. Si estás viendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que entiendas algo crucial. Si has sido manipulada, traicionada o abusada, no es tu culpa. Los depredadores como Marcus son expertos en lo que hacen, estudian a sus víctimas. Saben exactamente qué decir y hacer para que confíes en ellos. Ser engañada por alguien así no significa que seas estúpida o débil. Significa que eres humana. Significa que tienes la capacidad de amar y confiar. Y eso no es un defecto. Esa es una fortaleza. ¿Sabes qué? Esa es la verdad más importante que aprendí de todo esto. Pero también quiero que entiendas que tienes más poder del que crees. Cuando estaba parada en esa iglesia con mi vestido de novia, destruida y humillada, me sentía completamente impotente. Pero no lo estaba. Ninguna de nosotras lo estaba. Teníamos el poder de investigar, de conectarnos entre nosotras, de reunir evidencia, de exigir justicia. Teníamos el poder de transformar nuestro dolor en acción. Y tú también tienes ese poder. Si estás en una relación que no se siente bien, si tu pareja exhibe señales de alerta como evitar preguntas sobre su pasado, aislarte de amigos y familia, apresurar la relación o exhibir irregularidades financieras, confía en tus instintos. Haz tu investigación. Verifica la información. Protégete financieramente. Y si ya has sido lastimada, sabe que no es demasiado tarde para buscar justicia o al menos cierre. Conéctate con otras personas que han pasado por experiencias similares. Comparte tu historia. Reporta el fraude a las autoridades. Busca terapia para procesar tu trauma. No estás sola y no tienes que sufrir en silencio. Las 5. Sobrevivimos, sanamos y prosperamos. Tú también puedes hacerlo. Quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has estado en una relación donde algo se sentía mal, pero no podías identificar exactamente qué? ¿Has experimentado manipulación o traición?
Tus historias importan. Tus experiencias son válidas. Compártelas en los comentarios abajo porque nunca sabes quién podría necesitar escuchar que no estás solo. Entender historias como la mía no se trata solo de entretenimiento o drama. Se trata de educación y protección. Se trata de aprender a reconocer señales de alerta y confiar en nuestros instintos. Se trata de construir una comunidad donde nos apoyamos mutuamente, en lugar de juzgar o culpar a las víctimas. Ay, Dios mío, esto es tan importante para mí. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar o sentir o reconocer algo en tu propia vida, por favor deja un like. Esa acción simple ayuda a que este video llegue a más personas. Ayuda a difundir conciencia sobre depredadores como Marcus. Ayuda a otras víctimas potenciales a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Y por favor, suscríbete a Desde mi Mirada para más historias como esta. Historias de supervivencia, resiliencia y transformación. Historias que nos recuerdan que somos más fuertes de lo que pensamos y que nunca estamos realmente solos en nuestras luchas. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu vida o ayudar a alguien que amas. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a construir esta comunidad de sobrevivientes y partidarios. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de este viaje. Gracias por entender que detrás de cada historia dramática hay una persona real con dolor real y fuerza real. Juntos, podemos crear un mundo donde depredadores como Marcus no tengan dónde esconderse, donde las víctimas se sientan empoderadas para hablar y donde las historias de supervivencia inspiren a otros a encontrar su propia fuerza. Recuerda, tú también viviste para contar tu historia. Nunca olvides eso. Nunca te avergüences de ello. Y nunca subestimes el poder de compartir tu verdad. Mantente fuerte, mantente alerta y mantente conectada. Este es Desde mi Mirada, y esta fue mi historia de sobrevivir la traición definitiva y encontrar redención, ayudando a otros a evitar el mismo destino. Te juro que cada palabra que compartí aquí viene del corazón, y espero que te ayude de alguna manera. Nos vemos en el próximo video, y recuerda que siempre hay esperanza, siempre hay fuerza dentro de ti, y siempre hay una comunidad lista para apoyarte cuando más lo necesitas. Cuídate mucho y nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Hasta pronto.